Y vamos a dejar a Luis con full depth. No, Sí. Luis es por full depth para el 4 de diciembre. Ok, 4. El 4. Entonces, como vamos a movernos para la otra semana, prácticamente a ustedes les va a tocar minutos. Eso es lo que ustedes tienen para. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Inge, se trabó, Como fíjese, no teníamos sé, tiempo para no, poder mandar. no sé si fui yo o se trabó. Entonces, Posiblemente todo creo, a mí no escuché nada. unos 30 segundos atrás se debe haber trabado. Cuando, después de que me dijo a mí tampoco viernes, escuché. okay, después que me dijo viernes 4 de diciembre, ahí se paró. Bueno, pero las fechas están claras, entonces. Sí, la fecha sí. Sí, es que aquí, así como les digo, estoy ahorita en Trujillo y aquí está, la señal está peor que en Isletas. Espero para este viernes ya estar en Isletas y ya no tener este problema, porque ya la señal está muchísimo mejor. Aquí no hay luz, no hay señal, no hay nada. Entonces es bien difícil. El trabajo, la movilización, el trabajo, la comida, todo es difícil ahora. Entonces también, por favor, tengan un poco de paciencia. No he podido pasar, para llegar a Isleta yo tengo que pasar 11 puentes por dentro de las fincas del estándar que se llevó el río prácticamente, el Aguán, porque el Aguán rodea Isleta. Ahorita prácticamente se está entrando por Sonaliera y Sonaliera estaba inundada, ahorita no había paso. Entonces, pero ya para el viernes espero estar allá y no tener ese problema. Entonces ahorita, por favor, tengan un poco de paciencia. Si se me traba el internet, entonces pregunten para poder. Sí, yo igual le avisamos cualquier cosa. Walter, Hola. por favor. Walter, el 30 de noviembre. Jorge, el 2 de diciembre con White Topic. Luis, el 4 de diciembre con Full Deck. La presentación, entonces, tiene que durar de 25 a 30 minutos. 25 a 30 minutos para que ustedes puedan ser evaluados. ¿Qué más? El informe que estaba para enviarse el 2 de diciembre, entonces lo vamos a cambiar. Ustedes me lo van a enviar a mí el 5 de diciembre, después de la última exposición. El 5 de diciembre. Si tuviesen algún cambio o tuviesen alguna información adicional o alguna corrección, yo se lo voy a devolver a ustedes. El 6. Entonces, el 5 de diciembre envíenlo tienen hasta las 12 del mediodía para enviarme. Y yo se lo voy a enviar el 6. Si el 6 no se los he enviado, es porque su presentación no tiene correcciones. Si yo no se los he enviado desde el 6, su informe no tiene correcciones. Entonces, ¿por qué? Porque si durante la presentación ustedes tienen alguna corrección, cualquier corrección que se les pudiese hacer, ustedes tomen en cuenta para que también entonces lo incorporen en el informe que van a presentar. De esta forma, si ya se devuelve 6, si ustedes lo corrigen, ya podrían enviársele al resto de sus compañeros siempre el 7 de diciembre, por tarde el 8. Uno de ustedes se encargue de podérselos enviar al resto de sus compañeros, para que no tengan problemas. Y entonces, y también puedan estudiar. La presentación de ustedes del proyecto no se está moviendo, siempre está para el 9 de diciembre. Por las dificultades que tienen, no solo yo, sino que muchos de sus compañeros también que están afectados realmente por lo que han sido estas tormentas, y por favor, si ustedes tienen a Jesús en su corazón, siempre ténganlos en las oraciones, aquí las cosas están terribles. Y este fin de semana, a partir del domingo, se espera una nueva lluvia, una alta presión. Aquí con nada vuelve a subir el agua, es una devastación total. Las noticias están cortas, lo que ustedes que puedan ver en las noticias es tan pequeño con la realidad. Es horrible, es una tristeza, es destrucción, lo que ustedes miran acá. Entonces es difícil. No sé si fue de esta clase o de la otra clase que me preguntaron cómo es que además se ocupaba personal. Entonces, si fue de esta clase, por favor escriban.
Y si no, le puedo decir al equipo, porque yo sé que uno de sus compañeros fue el que me dijo, no sé si fue de transporte o de transporte o de equipos, que me dijo, ingeniero, no van a ocupar ahí personal, entonces, porque sí, la verdad sí se va a ocupar, entonces, me escriben, por favor, para que nos pongamos de acuerdo. ¿Ingeniera? ¿Ingeniero? Díganme. Voy a repetir otra vez la fecha, es que he tenido un poco malo el internet y casi no lo entendí. De las exposiciones. ¿Cuál fecha? La que me tocaría a ¿Las mí, como las presentaciones? movía. Sí, las presentaciones, digamos, a mí me toca recapeo y como movió la fecha, no sé qué ella me tocó, no la escuché que ella me tocó ahora. Ah, bueno, Walter. Entonces, noticias, nada nuevas para usted. Usted sigue bien. 30. Recapeo, Ok. lunes 30. Nada más que ahora es de 25 a 30 minutos su presentación. Ok, bueno, gracias. Perfecto. Traten todos de conectarse. ¿Saben por qué motivo? Por el hecho de que estos son temas que le van a ser evaluados. A los que exponen, ese día que exponen, y a los que no exponen, se les va a evaluar entonces en el examen. Entonces tienen ahí sus puntos en el aire. Por favor, conéctense, porque también se les va a tomar la asistencia. Vamos a empezar entonces con lo que es el contenido. ¿Cuál es? Ingeniero, una pregunta. Ordene. ¿Cuándo son las reposiciones? La reposición es el 4, es la otra semana. Ok, yo voy a hacer reposición también del primer parcial. ¿Quién es yo? Marlon Duarte. Ah, Mario. Ok. Del primer parcial. Correcto. Déjenme, lo voy a apuntar. Ingeniera, el viernes 4 dijo que es la repo, pero ese viernes 4 me tocaría a mí, al full dep, hacer la exposición. No importa que ellos no vayan a estar. Ok. Marlon es el primer parcial, ¿verdad? Sí, Igual yo el primero, ingeniero. Carlos también. Es porque tengo que enviárselos en su correo. No se los envío todos, solamente a ustedes. Bien, vamos a empezar entonces con lo que son los diseños de los caminos no pavimentados. Aquí. Cuando nosotros hablamos de caminos no pavimentados, estamos hablando casi siempre de carreteras a nivel de tierras o a nivel de terracería. La verdad no es así. Se llaman caminos no pavimentados. ¿Por qué? Porque los encontramos de tres tipos. Los encontramos carretera de tierra, los encontramos camino a nivel de subbase y camino a nivel de base. De ahí lo que ustedes habían expuesto en segundo parcial, lo que son los mantenimientos periódicos y lo que son los mantenimientos rutinarios. ¿Cuáles son los mantenimientos rutinarios? Los mantenimientos rutinarios son todos aquellos que se dan a las carreteras cuando están a nivel de tierra. ¿Y cuáles son los periódicos? Son aquellos que están a nivel de subbase o de base. Una sola carretera, un solo tramo carretera puede tener los dos tipos de mantenimiento incluidos, mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario. Por eso los proyectos se llaman mantenimiento periódico y rutinario. A la red vial no pavimentada. Son caminos no pavimentados. Le dicen los no pavos. A mí me da lo mismo. Pero en realidad son caminos no pavimentados. ¿Qué es? Carretera de tierra son aquellos caminos que están a nivel de terracería. ¿Cuáles son los caminos que están con mantenimientos rutinarios? Los caminos a nivel de terracería o los caminos de tierra. ¿Cuáles son los mantenimientos periódicos? Los caminos a nivel de subbase o de base. Vamos a ver. Encontramos aquí que dependiendo de cada uno de lo que son las clasificaciones del suelo, también encontramos lo que es el porcentaje de compactación que vamos a tener para cada una de esas capas. No solo a nivel de subbase o de base, también a nivel de tierra. Toda esta clasificación ustedes la aprenden en suelos. Entonces ya saben clasificarlo porque es la clasificación ASHO y la ASTO. Cualquiera de las dos clasificaciones, nosotros la trabajamos bien. Entonces, entramos aquí.
Si estamos hablando de un camino a nivel de base y tenemos un A4, ya sabemos nosotros que es el 93% de compactación. Si estamos a nivel de subbase o nivel de tierra, que es de una terracería, con el mismo A4 tendríamos un 91% de compactación. Cada uno de estos caminos tiene unas especificaciones que ya están dadas para cada uno de ellos, como ser. Si estoy hablando de un camino de tierra, me dice a mí que los valores de CBR deben obtenerse por lo menos en el rango de variación de humedad del 6%. Cuando estamos trabajando nosotros humedades óptimas, normalmente las humedades óptimas están por encima del 8 o del 10% cuando estamos trabajando terracería. Pero ahorita tenemos un rango mínimo. ¿Cuál es la variación mínima de porcentaje? Es del 6. Menor del 6 necesitamos nosotros humedecer para llegar a ese 6% y después empezar a partir para la humedad óptima. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos lo que sería un límite líquido de un índice plástico al 40 y al 10%. Esto lo sacan ustedes de la copa de Adams. Dependiendo de lo que son los anchos de los carriles, así me dice también cuántos son los niveles de trocha. Cuando encontramos nosotros caminos a nivel de terracería, podemos encontrar caminos de más de 6 metros, podemos encontrar caminos de 12 metros, de 20 metros. Algunos caminos aquí en Colombia están bien de tajas de risa. Entonces, son caminos sumamente anchos. Los que van también para allá, para el lado de Irión, todos esos caminos son sumamente direccionales. Son direccionales y anchísimos lo que son las secciones. Cuando hablamos de caminos a nivel de tierra, son datos mínimos que nosotros vamos a manejar. Y no solo de tierra, también cuando estamos hablando a nivel de base y de subbase. Si encontramos un carril de 4 metros de ancho, sabemos que es de un carril. De 6 metros estamos hablando que son 2 carriles. Y así va también lo que sería prácticamente nuestras repeticiones de carga. Encontramos aquí nuestro CBR de diseño. Lo ven en la parte superior y encontramos lo que es la repetición de carga por debajo de él. Me dice que si es de una trocha y mi CBR está en 8.4, mis repeticiones de carga admisibles sería de 6.700 antes que ella empezara a formarse. Y si fuera de 2 trochas, entonces sería de 13.400. Así como trabajamos nosotros las repeticiones de carga para una carretera pavimentada, así también lo trabajamos para una carretera que está no pavimentada. En este caso, caminos de tierra a nivel de subbase y a nivel de base. ¿Qué datos me da a mí esta tablita que encontramos aquí? Lo que me da a mí son las repeticiones de carga. ¿En base a quién? Al CBR. ¿Ese CBR de qué capa de mi carretera es? A nivel de su rasante. Todas las carreteras se diseñan a nivel de terracería, todas. Y esas carreteras a nivel de terracería significa que nosotros estamos trabajando con el suelo que predomina en la zona. No queremos fatigarlo, no queremos arruinarlo, únicamente necesitamos que él esté viable para que los vehículos se mantengan en movimiento por esa vía que nosotros encontramos o por esa vía que se está manteniendo. Este CBR nunca es un dato que nosotros vamos a ignorar. Los CBR de diseño siempre se conocen. Cuando trabajamos con caminos a nivel de subbase, significa que sobre la terracería que nosotros tenemos únicamente la trazamos, damos un nivel o ras. Me dice que cuando trabajamos a nivel de subbase hay datos ya bien específicos que necesitamos aceptar. Uno de ellos es de que si mi subrasante es del 15%, no hay necesidad que yo traiga suelo de otro sitio, sino que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, se me corta, es que no, pero hasta ahorita me van escuchando bien. Sí, así un poco, pero sí. Ajá. ¿Me escuchan? Ok. El camino a nivel de subbase necesita cumplir estos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Estos 3 que encontramos aquí. Me dice que si el CBR que yo encuentro en el sitio es del 15% o mayor al 15%, yo no necesito traer suelo de un banco de préstamo.
sino que del suelo que está en el sitio, únicamente lo voy a mecanizar y voy a compactar un espesor de una capa de 20 centímetros. Y él entonces se va a comportar como un suelo a nivel de base, aunque no haya traído suelo de ningún banco, sino que sea el suelo que está en el sitio. Aunque sea el suelo que está en el sitio, que yo estoy trabajando, compactando únicamente 20 centímetros del suelo que proviene del sitio, se va a comportar como un mantenimiento periódico, no rutinario. ¿Por qué? Porque entra dentro de los caminos a nivel de subbase. ¿Qué más? Así como los CBR pueden ser muy buenos, pueden ser muy malos. Cuando son menores al 6%, dice que deben ser removidos y reemplazadas por un material de mejor calidad. ¿Qué es lo que nosotros hablamos con una remoción o un reemplazo? Está lloviendo, así que se escuchan eso. ¿Qué encontramos nosotros o qué se comprende por una remoción o un reemplazo? Significa que nosotros lo vamos a mejorar el suelo del sitio, sin hablar de lo que implica un mejoramiento de una vía pavimentada. ¿Qué hacemos nosotros? Un mejoramiento significa que tiene una presión nueva y una rehabilitación implícita. No, aquí son caminos no pavimentados. Al hablar de carreteras no pavimentadas, hacemos a un lado ese tipo de mejoramiento y hablamos de mejorar el suelo del sitio. ¿Cómo lo hacemos? Jamás vamos a gastar en una carretera que está a nivel de tierra, vamos a gastar cemento. Lo más que podríamos gastar es cal, pero lo que siempre hacemos es buscar entonces suelos con mejor peso específico para ellos y de esta manera entonces poder mejorar lo que es su capacidad de soporte o su resistencia como tal. Si ustedes pueden ver ahorita, si los suelos están sumamente mal, están demasiado saturados, ahorita los suelos no se pueden trabajar. ¿Qué es lo más que pueden hacer? Es colocar piedra de río en donde están los grandes hoyos o los charcos gigantescos para que esa agua no siga realmente dañando, no, lavando lo que es el suelo que está ahí. ¿Qué es lo que pasa con eso? Una vez que ya haya bajado lo que es el agua, entonces se puede proceder a mejorar. Si el suelo es muy liviano, colocamos 2 pesos específicos más. Si el suelo es muy grueso, colocamos 2 pesos específicos menos. De esta forma, entonces, mejoramos y aumentamos lo que es el CBR que tiene el sitio. Esto lo hacemos cuando es menor del 3%. ¿Por qué? Porque el nomograma para caminos no pavimentados empieza en el 3%. Por eso mismo nosotros necesitamos entonces que nuestro CBR mínimo sea de. Lo vamos a ver cuando ya estamos diseñando. Déjenme ver. Tengo trabada en la computadora ahora. Y no nos ha enviado documentos para este tercer parcial, ¿verdad? No, todavía no, se los voy a habilitar hoy. Se lo voy a habilitar hoy para que ustedes lo tengan. Ahí está. Me dice que si la densidad al exigir de una obra es menor a 96, nosotros no lo vamos a trabajar entonces con 96. No lo vamos a trabajar con porcentajes menores de compactación, sino que el porcentaje de compactación mínimo a nivel de subbase es del 96%. Eso es lo mismo. Si ustedes en la tabla les dan 98, entonces dejan 98. Si ustedes de acuerdo a la especificación les dan 94, ustedes suben a 96. ¿Por qué? Porque la normativa nos habla a nosotros. La normativa puede estar sobre cualquier especificación. Hay normativas que son generales y estas lo son. Cuando, si me da menor de 96, nosotros no vamos a trabajar con un porcentaje menor de 96, vamos a trabajar con 96 o superior, jamás inferior. Eso es cuando trabajamos a nivel de subbase. Y cuando trabajamos a nivel de base son los caminos más fáciles de trabajar. ¿Por qué? Porque la tabla maneja un estándar, los espesores, de acuerdo a lo que son los CBR a nivel de terracería. Me dice que la capa de base tiene un valor constante, que lo vamos a ver nosotros. Y el valor de la capa de material seleccionado varía en función de CBR. Vamos a empezar. Me dice que diseñemos un camino de tierra, de subbase y base, para una subrasante de tipo suelo A24, con un CBR de 7.2, un ancho de calzada de 4 y de 6,
e indiquen las repeticiones de carga que soportaría la estructura y el porcentaje de compactación recomendado según la ASHE. Recuerden que la clasificación de suelo que utilizamos para caminos a nivel de terracería no es la SUC. Nosotros utilizamos la ASHO o la ASHE. Son las dos que se utilizan. La SUC no. La SUC nos sirve a nosotros cuando vamos a trabajar con carreteras pavimentadas. Ahí nos sirve a nosotros lo que sería prácticamente la estructura condensada, se llama. La estructura condensada prácticamente de todo lo que son las capas del pavimento. Quiero dejarles a ustedes un ejercicio adicional. Les va a costar 10 puntos. Ese ejercicio les va a abarcar para todos. Quiero que utilizando los métodos del parcial pasado, entonces van a diseñar lo que es una estructura. Yo se la voy a subir. Que van a trabajar con geoceldas y geosintéticos. Para que vean ustedes cómo varía lo que son los espesores, cuánto es lo que nos ahorramos. Y quiero también que lo trabajen con mejorada con cemento. Para que de esta manera puedan trabajar también no solo lo que son espesores, sino especificaciones. Se los voy a subir para que ustedes lo trabajen. Les puede costar de 10 a 15 puntos para este parcial. Eso es la aplicación de lo que nosotros ya vimos antes. Y van a aplicar eso también. Si trabajamos a nivel de carreteras no pavimentadas y si trabajamos a nivel de carreteras pavimentadas con geoceldas y el suelo mejorado con cemento. Prácticamente estaríamos hablando de una estabilización al 3%. Se lo voy a trabajar este fin de semana y lo vamos a presentar el día del proyecto. Lo vamos a explicar mejor el viernes. Vamos bien hasta aquí. ¿Copiaron el ejercicio? Sí. Empecé. Me dice que mi CDR de diseño es de 7 puntos. Aquí. Este es el nomograma con el cual nosotros vamos a trabajar los caminos a nivel de ¿qué? De su base. Tengo un CBR de diseño que me dice que es de 7.2. Entonces, a donde está 7.2, yo voy a levantar una vertical. Hasta donde se me intercepta con esa línea que ustedes ven inclinada ahí. Chicas, sé que estoy bien. ¿Qué hacemos a donde se intercepta con esa línea? Entonces, de esta intercepción partimos para tomar la lectura a mi extremo. Y esa es la lectura que me quedaría a mí para una carretera a nivel de su base. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre vamos a entrar con el CBR a nivel de su rasante. Desde el primer parcial hemos venido trabajando nosotros con carreteras y han visto ustedes que todas las estructuras trabajan con CBR a nivel de subrasante. ¿Qué pasa si mi CBR es de 15% o superior? La especificación me dice a mí que voy a trabajar con una capa del mismo suelo que está en el sitio de 20 centímetros. La voy a mecanizar y la voy a compactar y se va a comportar como ¿quién? Como un camino a nivel de subbase, no un camino a nivel de tierra. Y dejaría de ser un mantenimiento rutinario y se convertiría en un mantenimiento periódico. Ahorita, sobre la capa de subrasante que nosotros tenemos, vamos a colocar una capa de subbase de ¿cuánto? ¿Cuánto leen ustedes ahí? ¿Cuánto leen? Casi 17. Ajá, podemos dejarlo en 17. ¿Qué pasa cuando es menor al 3%? Cuando es menor al 3%, nosotros necesitamos mejorar ese suelo, aumentando lo que son los pases de las densidades de pases de tamices o trabajando con densidades inferiores. ¿Qué pasa si mi CBR fuera de 12? ¿Cuánto es la capa que yo voy a trabajar de suelo? Si mi CBR fuera de 12, ¿cuánto es la capa de suelo que yo voy a compactar? De suelo de su base, tengo que buscar un banco fresco. Tendría que ser el mínimo que dice ahí, que es 12.5, me imagino. ¿Cuánto? 12.5 es el mínimo que aparece. 12.5, exactamente. Prácticamente, desde 9 hasta 15, nosotros tenemos un espesor igual. ¿De cuánto? De 12.5. ¿Qué pasa cuando mi CBR es superior a 15? Compacto del suelo que está en el sitio, 20 centímetros. Y eso se comporta entonces como un suelo a nivel de su base, como un camino no pavimentado a nivel de su base. ¿Estamos claros aquí? ¿Tienen alguna pregunta con caminos a nivel de su base?
No, Inge. Bueno, yo no. No. Perfecto. Entonces entramos aquí. Camino a nivel de subbase. ¿Cuánto me dio? 17 centímetros. Ahí está. Ahora bien, el porcentaje de compactación ya lo vamos a calcular. Vamos a entrar a nivel de caminos de base. El nivel a caminos de base se comporta exactamente igual. ¿Por qué? Porque volvemos a jalar los datos de la subbase que ya tenemos. Me dice a mí que mi CBR es de 7.2. Entonces vamos a levantar una línea en 7.2. A donde se me intercepta, entonces vengo, jalo ese dato para lo bien. Ahí está. Entonces ahora la pregunta, ¿cuánto es el camino a nivel de base que voy a trabajar? Ahí está la mitad, es como 22.5, pero no sé si se deja en 23. Sí, podemos trabajar en punto 5 o en 0, pero el dato que me da toda esta tabla en la parte de abajo es camino a nivel de subbase, porque la base normalmente es constante. Entonces, tengo que cuando voy a trabajar un camino a nivel de base, ocupo una subbase de 22.5. ¿Y la base de cuánto va a ser? Me dice que mi base va a ser constante ¿hasta dónde? Hasta un CBR de 25. ¿Cuánto es lo que yo voy a compactar? 15 centímetros. Entonces, ¿cómo voy a trabajar la estructura? La estructura a nivel de base va a ser igual. Esos 22.5 de subbase más 15 centímetros de base. Si mi CBR fuera superior a 25, yo voy a traer de un banco de préstamos únicamente 12.5 centímetros. Eso es lo que voy a compactar de altura. Si mi CBR fuera superior a 25. Pero como en este caso es 7.2, mi base es de 15 centímetros y mi subbase de 22.5. Si mi CBR fuera de 14, ¿cuánto es el espesor de la subbase que voy a trabajar? 12.5. 12.5. ¿Y de base sería cuánto? 15 centímetros. 15 centímetros. Si mi CBR fuera de 15, ¿cuánto es la subbase que yo voy a trabajar? O de 20. Igual sería 12.5 y 15 de base. No. Si mi CBR es superior a 15, aplica el criterio de subbase. Yo compacto 20 centímetros sí. del suelo que está en este punto y eso me sirve a nivel de subbase. Y sobre eso colocaría entonces mi base de 15. De 15 a 25, la subbase. De 15 en delante, mayor de 15, de subbase se compactan 20 centímetros de espesor. Y de base, de 15 a 25, yo coloco 15 centímetros. Y superior a 25, 12.5. Son los mismos criterios. O sea que quedaría de 35. Entre 15 y 25 quedaría de 35. Entre 15 y 25 quedaría la base de 15. La base de 15. Y de subbase trabajaríamos 20 centímetros del suelo del sitio. Mecanizado y compactado. No traemos suelo de ningún banco, sino que con el suelo del sitio trabajamos. Pues sí, la subbase queda en 20 entonces. ¿La qué? La subbase queda en 20. Pero de suelo del sitio, no de banco. Sí, sin préstamo, sí. De base sí ocupamos un préstamo. Vamos a ver. Entonces, de base tendríamos aquí que son, ¿cuántos? 15 centímetros, ¿verdad? centímetros. Y de su base, 22.5 centímetros.
¿Cuánto sería entonces la sumatoria total cuando estoy trabajando a nivel de base? A nivel de base, toda esa estructura quedaría de 37.5 centímetros. ¿Tienen claro esto? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Cómo trabajar los nomogramas? Necesitan ir practicando con ellos para que entonces vayan comprendiéndolo mejor. Les voy a habilitar a ustedes hoy las diapositivas para que ustedes la paguen y puedan entonces practicar en ellas. Vamos ahora a nivel de pie. Este que está aquí, lo que me va a dar a mí son los espesores máximos de cada una de las capas. Entonces, ¿con qué tipo de suelo estoy trabajando yo? ¿Cuál es el tipo de suelo con el que estoy trabajando? Con un A24. Tengo un A24 aquí. Entonces, a nivel de base, me dice a mí que es de 15 y la tenemos nosotros de ¿cuánto? De 15. Si nosotros queremos, aunque en el nomograma nos haya dado superior, ese cuadro de alturas máximas me puede bajar el espesor. En este caso, no. A24. A nivel de su base, me dice a mí que es de 25. Lo tengo de 17. Está perfecto. Y a nivel de tierra, me dice a mí que es de 25. Entonces, mi espesor a nivel de tierra sería de 25 centímetros. Este espesor a nivel de tierra significa camino a nivel de su base, a nivel de tierra. Vamos bien hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos bien. Vamos a sacar la compactación ahora. Me dice a mí, las repeticiones de carga, que cuando son un camino de 4 metros, significa que es una trocha. ¿Cuánto es mi CBR? 7.2. Entonces la repetición de carga es de 3.500. Si es de 6 metros, es de 2 trochas y la repetición de carga es de 7.000. Entonces lo vamos a colocar. Si es de 4 metros, ¿cuántos carriles son? 1. Y si es de 6 metros, son 2. La repetición de carga, ¿cuántos son? 3.500 repeticiones de carga. Y si son de 2 trochas, 7.000. Vamos a buscar el porcentaje de compactación. Aquí está el porcentaje de compactación. Estamos con un suelo. ¿Cuál es el suelo que estamos trabajando? A2.4, creo. 2.4. Aquí. Sí. ¿Sí? A2.4. Sí. Estamos aquí. Me dice que a nivel de base yo voy a tener una compactación del 95%. ¿Bien? Y a nivel de subbase vamos a trabajar. Esperen, me voy a agrandar que no miro aquí la luz. Casi con candil, vamos a ver. De base es del 95%. Y a nivel de subbase y de tierra es del 93%. Vamos a colocar. De base 95%. De base 95%. Y a nivel de subbase y de tierra 93%. Cuando estamos trabajando a nivel de base, entonces a la subbase se le puede dar ese espesor, esa compactación que nos dice. Pero cuando trabajamos el camino a nivel de subbase, no podemos. Mi especificación me dice que el porcentaje mínimo de compactación que un camino a nivel de base debe de tener es de 96%. Entonces, aunque el cuadro me diga a mí un dato, yo coloco lo mínimo que me dice a mí la AASHTO que puedo utilizar con caminos a nivel de subbase. ¿Por qué colocamos el 93% cuando estamos trabajando a nivel de base? Porque el camino es a nivel de base. Entonces, la subbase que estamos colocando puede tener el porcentaje de compactación que nos dicen nosotros en el cuadro.
porque este es un camino de transferencia de carga, ¿sí? Con un 95% superior. Pero a nivel de subbase, no. Cuando el camino está expuesto a nivel de subbase, cumplimos entonces la especificación que nos dice a nosotros para caminos a nivel de subbase. ¿Estamos claros aquí? ¿Comprenden? Sí. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna duda? ¿Todo está claro? Creo que todo está claro, ingeniero. Por mí sí. Entonces, estos son los mantenimientos periódicos y rutinarios a la red vial no pavimentada. ¿Tienen claro cuándo es rutinario y cuándo es periódico? Es periódico cuando nosotros ocupamos un banco. La única vez que no aplica la periodicidad cuando no necesitamos banco es cuando el CBR es superior al 15% y estamos trabajando con su base, porque no necesitamos bancos y se comporta como un mantenimiento periódico. ¿Claros hasta aquí? Sí. Sí. Entonces entramos el viernes. Les voy a subir les voy a habilitar una diapositiva. Les voy a habilitar todo el contenido. Hay una diapositiva que quiero que ustedes estudien solos, que son las transferencias, de cómo es el comportamiento de la ley de bocinaje. Esa se la voy a dar yo el viernes. Pero la otra quiero que ustedes la estudien. Aparte de eso, les voy a habilitar, ya están habilitados los manuales, ¿verdad? Ya se los habilité para que ustedes estudien. ¿Qué más? Les voy a habilitar las presentaciones para este tercer parcial, que serían prácticamente 3. Y también, ¿qué más? El fin de semana les voy a trabajar lo que es la otra tarea, para que ustedes lleven lo que aprendieron ahorita, lo lleven entonces a una parte real. Y vean ustedes cómo se trabaja. Es un diseño de una estructura fácil, no es nada complicado. Hoy no está Larisa con la lista. No sé quién le pueda hacer el favor para que tome la impresión de pantalla y se la reenvíe para que pueda tomar asistencia. Mira, una consulta a nivel de terracería en caminos de tierra, ¿cómo es que se llama el mantenimiento?